José Emilio Pacheco, un nombre que resuena con fuerza en la literatura mexicana y latinoamericana. Poeta, narrador, ensayista y periodista, Pacheco es una figura icónica cuyo trabajo abarca desde la poesía más íntima hasta los relatos que exploran la complejidad de la condición humana. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Por qué su obra sigue resonando con tanta fuerza, incluso años después de su muerte? Nacido en la Ciudad de México en 1939, su vida estuvo marcada por los grandes cambios políticos y sociales del siglo XX, los cuales supo plasmar con maestría en su obra. Ganador de numerosos premios, entre ellos el Premio Cervantes en 2009, Pacheco es recordado no solo por su prosa exquisita, sino también por su aguda percepción de las contradicciones y paradojas de la vida contemporánea. Uno de sus relatos más interesantes, La Fiesta Brava, es una muestra de su habilidad para mezclar la ficción con la crítica social y la introspección. Este cuento pertenece a la colección El Principio del Placer, publicada en 1972, un conjunto de relatos que explora la juventud, el desencanto y las expectativas fallidas. Curiosamente, José Emilio estuvo casado con Cristina Romo Hernández, una destacada periodista y conductora de televisión que a través de su programa Aquí nos tocó vivir, exploró las historias cotidianas de personas comunes en la Ciudad de México. Es intrigante pensar en cómo estos dos gigantes de la cultura mexicana, cada uno en su propio ámbito, compartieron una vida juntos, reflejando y documentando la realidad desde ángulos tan distintos y a la vez complementarios. Pero, ¿qué es lo que hace a La Fiesta Brava un cuento digno de análisis? Tal vez sea su estructura singular, un cuento dentro de otro cuento, o tal vez la manera en que Pacheco juega con la frontera entre la realidad y la ficción. O quizá lo que realmente nos atrapa es la cruda autocrítica que se esconde tras cada línea, una crítica que no solo apunta hacia el protagonista, sino hacia el propio autor y en última instancia hacia nosotros mismos, los lectores. Aquí me propongo desentrañar las capas de este relato, explorar sus temas y reflexionar sobre cómo Pacheco, a través de La Fiesta Brava, nos invita a cuestionar no solo la creación artística, sino también la identidad y la psicología del ser humano, especialmente en el contexto mexicano. Tras habernos sumergido en la vida y obra de José Emilio Pacheco, es inevitable dirigir nuestra atención hacia el protagonista de La Fiesta Brava, Andrés Quintana. Quintana no es solo un personaje más en la literatura mexicana, es el reflejo de las inseguridades, miedos y frustraciones que de alguna manera todos hemos experimentado. Pero ¿quién es realmente Andrés Quintana? ¿Qué simboliza su lucha interna? Quintana es un escritor que ha alcanzado un punto crítico en su vida. Ha sido testigo de su propio declive creativo y la obra que escribe, el cuento La Fiesta Brava, es una suerte de catarsis para él, también una manifestación de sus propias dudas y autocrítica. Esta autocrítica no es una simple insatisfacción con su trabajo, es una batalla interna que lo consume, una lucha contra la sensación de estar atrapado en un ciclo de utilidad que parece haber limitado su crecimiento personal y profesional. Pacheco, a través de Quintana, nos muestra lo que significa enfrentarse al vacío creativo. El protagonista es un hombre que, aunque sigue creando, siente que su trabajo se ha vuelto un medio para un fin, más que una expresión auténtica de su ser. Esto no implica necesariamente que no valore su obra, pero sí refleja una tensión entre la satisfacción con lo que ha logrado y la necesidad de ir más allá, de no conformarse con lo que ya ha hecho. Es en esta búsqueda de trascendencia donde Pacheco nos invita a reflexionar. ¿Qué ocurre cuando un creador siente que su obra es útil, pero no suficiente para su propia realización? ¿Hasta qué punto la autocrítica puede convertirse en un enemigo de la evolución creativa? Quintana no solo cuestiona su obra, sino también su identidad como escritor. A lo largo del cuento, vemos cómo se desgarra entre la necesidad de crecer más allá de lo que ya ha conseguido y la convicción de que, aunque su trabajo tiene valor, quizás no es todo lo que podría ser. Esto se vuelve especialmente evidente cuando su cuento es rechazado por su amigo Ricardo, quien lo destruye con una crítica devastadora. En este punto,
Pacheco nos ofrece un vistazo a la vulnerabilidad del artista, a la fragilidad de aquel que se expone al juicio de los demás, pero que también es su peor juez. Es interesante observar cómo esta autocrítica afecta a Quintana, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. La inseguridad que siente respecto a su obra se traslada a su vida diaria, alimentando un ciclo de desconfianza y autosabotaje. Quintana comienza a dudar de todo y de todos, incluso de su esposa, a quien ve como una potencial traidora en su vida personal. Esta paranoia no es más que una extensión de su miedo al estancamiento, un miedo que ha permeado cada aspecto de su existencia. Pero, ¿por qué Pacheco decide exponer a su protagonista a tal nivel de autocrítica? La respuesta puede estar en la propia experiencia del autor. Pacheco, como muchos grandes escritores, debió haber enfrentado sus propios demonios internos, su propia insatisfacción con su obra. A través de Quintana, Pacheco podría estar explorando esas mismas inseguridades, utilizando la ficción como un medio para enfrentarla. En este sentido, La Fiesta Brava se convierte en un ejercicio de exorcismo literario, donde Pacheco canaliza sus miedos y los transforma en arte. Sin embargo, la autocrítica de Quintana no solo tiene un carácter destructivo, también es en cierto sentido un motor que impulsa su búsqueda de algo mejor, algo más auténtico. Aunque el proceso sea doloroso, es esta misma insatisfacción la que lo empuja a seguir creando, a no conformarse con lo que ya ha hecho. Aquí es donde Pacheco nos deja una reflexión importante. La autocrítica, aunque peligrosa, es también una herramienta que puede llevarnos a alcanzar nuevas alturas siempre y cuando no permitamos que nos consuma por completo. En este punto, es inevitable preguntarse, ¿hasta qué grado la autocrítica de Quintana es un reflejo de la realidad y hasta dónde es una construcción ficticia? Aunque las líneas entre lo real y lo imaginado parecen desdibujarse en la mente del protagonista, su lucha interna no se limita solo a esta dualidad. Quintana también se enfrenta a un entorno en el que la crítica puede ser devastadora, como se ve en la figura de Ricardo, cuyo juicio no solo desmorona su confianza, sino que llega a provocar consecuencias trágicas, como el suicidio mencionado en el cuento. Además, las presiones externas como la necesidad de satisfacer expectativas económicas y las influencias en su vida personal contribuyen a alimentar esta autocrítica que lo consume. Esta combinación de realidad, crítica social y las propias inseguridades de Quintana es lo que da forma a su percepción de sí mismo. Y es precisamente en esta compleja red de influencias donde Pacheco nos invita a reflexionar. En La Fiesta Brava, José Emilio Pacheco nos sumerge en un juego literario donde las líneas entre la realidad y la ficción se desdibujan hasta el punto de confundirse. A medida que avanzamos en el relato, nos damos cuenta de que estamos no solo ante una historia, sino ante un complejo entramado de relatos entrelazados que desafían nuestra percepción de lo que es real y lo que no lo es. Pero ¿cómo logra Pacheco este efecto? ¿Qué pretende comunicar con esta dualidad? ¿Y cómo afecta nuestra comprensión del cuento? Desde el comienzo del relato, Pacheco nos presenta una estructura narrativa poco convencional, un cuento dentro de otro cuento. La historia que se nos narra es la de Andrés Quintana, un escritor en crisis creativa. Dentro del relato, él mismo ha escrito un cuento titulado La Fiesta Brava, que narra la extraña y perturbadora experiencia del capitán Keller, un veterano estadounidense de la Guerra de Vietnam que al llegar a México se siente profundamente atraído por el arte prehispánico. La fascinación de Keller comienza cuando visita el Museo Nacional de Antropología y queda impresionado por la majestuosidad de las esculturas y las representaciones de las deidades mexicas, especialmente la imponente figura de Coatlicue. Este encuentro con el pasado glorioso de las culturas prehispánicas genera en Keller un sentimiento de asombro y respeto, algo que contrasta radicalmente con su percepción de la realidad contemporánea de México. Sin embargo, esta admiración por el arte ancestral pronto se ve confrontada por una realidad que le resulta igualmente perturbadora: la brutalidad de la corrida de toros. Keller, que llega con una mirada extranjera y cargada de sus propias experiencias bélicas, se encuentra con un México donde la violencia ritualizada de la tauromaquia
que provoca un choque cultural. La maravilla que experimenta al contemplar el legado prehispánico se convierte en horror cuando presencia la corrida, un espectáculo que a sus ojos no solo es violento, sino también incomprensible. Pacheco utiliza este contraste para resaltar la dualidad de la cultura mexicana, una mezcla de lo sublime y lo brutal, de lo ancestral y lo contemporáneo. Keller, en su intento de comprender este país que lo fascina y lo aterra a partes iguales, se convierte en un símbolo del extranjero que, aunque cautivado por la riqueza cultural de México, es incapaz de reconciliar los aspectos contradictorios que lo conforman. Esta dualidad, vista a través de los ojos de Keller, subraya la complejidad de la identidad mexicana, que se nutre tanto de un pasado glorioso como de tradiciones que pueden parecer ajenas y desconcertantes para quien no pertenece a ellas. El contraste entre las dos historias es evidente desde un principio. La historia de Keller, situada en un México que parece sacado de un sueño febril, está llena de imágenes poderosas y perturbadoras. El metro oscuro y laberíntico, la presencia ominosa de un misterioso guía y finalmente el sacrificio ritual que cierra el cuento dentro del cuento. Este relato parece pertenecer a un mundo de pesadilla, una dimensión alterna donde lo fantástico y lo real se mezclan sin distinción clara. Por otro lado, la historia de Quintana es aparentemente más mundana, más enraizada en la realidad. Aquí Pacheco nos muestra a un escritor luchando con su propia inseguridad, en un entorno cotidiano que incluye la visita a su editor y los momentos de reflexión solitaria. Sin embargo, a medida que avanzamos en la lectura, nos damos cuenta de que esta historia real también está teñida de elementos que nos hacen cuestionar su veracidad. Los encuentros de Quintana con personajes que parecen salir de su propia ficción, la atmósfera de paranoia que lo rodea y finalmente la aparición de Keller en el metro al final del cuento, nos llevan a dudar de la separación entre las dos narrativas. Esta convergencia de realidad y ficción es uno de los elementos más fascinantes de La Fiesta Brava. Pacheco no solo juega con la estructura del cuento, sino que también invita al lector a cuestionar su percepción de la historia. ¿Estamos ante dos relatos distintos? ¿O es todo una única historia vista desde diferentes ángulos? ¿Es posible que la historia de Keller sea una proyección de los miedos y fantasmas de Quintana? ¿Una especie de espejo distorsionado de su propia realidad? Pacheco utiliza esta dualidad para explorar temas más profundos como la naturaleza de la identidad y la percepción. Al mezclar la ficción con la realidad, nos hace cuestionar la fiabilidad del narrador y por ende, de nuestra propia percepción de los hechos. En un sentido más amplio, esta técnica nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestras propias narrativas personales, cómo mezclamos la realidad con nuestras fantasías, miedos y deseos, y cómo a veces perdemos de vista dónde termina una y comienza la otra. Un punto clave en este juego de espejos es el final del cuento, donde las dos historias parecen fundirse en una sola. El encuentro entre Quintana y Keller en el metro no es solo un cruce de caminos, es la culminación de la dualidad que Pacheco ha construido a lo largo del relato. Aquí el autor nos deja en un estado de incertidumbre. ¿Es este encuentro real o simplemente una alucinación de Quintana, un producto de su mente perturbada? O quizás es una forma en que Pacheco nos sugiere que, en el fondo, no hay una distinción clara entre lo que es real y lo que es ficticio. Este final ambiguo no solo cierra el cuento de manera intrigante, sino que también resalta la maestría de Pacheco al manejar las fronteras entre la realidad y la ficción. Nos deja con más preguntas que respuestas, lo que convierte a La Fiesta Brava en una obra que persiste en la mente del lector mucho después de haber terminado la lectura. A través de esta dualidad, Pacheco no solo nos cuenta una historia, sino que nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias concepciones de la realidad. Nos invita a cuestionar no solo lo que vemos en la página, sino también cómo interpretamos el mundo que nos rodea. En última instancia, La Fiesta Brava es un recordatorio de que la realidad es a menudo tan compleja y engañosa como cualquier ficción. Con esta reflexión sobre la dualidad de realidad y ficción, nos encontramos en el umbral de otro tema crucial que Pacheco aborda en su cuento: la identidad cultural y la crítica social que subyace en su narrativa.
¿Cómo se entrelazan estas reflexiones con la historia de Quintana y Keller? ¿Qué nos dice Pacheco sobre la identidad mexicana y su relación con el extranjero? Es a estas preguntas a las que nos dirigiremos a continuación, mientras continuamos desentrañando las capas de significado en la Fiesta Brava. A medida que nos adentramos más en la Fiesta Brava, se hace evidente que José Emilio Pacheco no solo nos ofrece un relato intrigante y lleno de capas, sino también una profunda reflexión sobre la identidad cultural mexicana. En el cuento, la identidad del mexicano se presenta de manera compleja, abarcando tanto lo positivo como lo negativo, lo que invita a una autocrítica sincera y honesta. La historia de Quintana, con su inseguridad, su autocrítica devastadora y su lucha interna, es en muchos aspectos un reflejo de lo que podríamos considerar como la psicología del mexicano. Pacheco, a través de Quintana, muestra un personaje que, a pesar de su talento y potencial, está atrapado en una red de autodestrucción y duda. Sin embargo, esta red no solo afecta a Quintana, sino que también extiende su influencia a otros personajes como Ricardo. Aunque Ricardo parece triunfar al conseguir buenos puestos e incluso planear el lanzamiento de una super revista, él también se encuentra limitado por fuerzas extranjeras, particularmente por figuras extranjeras que condicionan su éxito. Esta representación toca temas universales, pero adquiere una dimensión particular cuando se sitúa en el contexto mexicano, donde las influencias externas y las limitaciones impuestas por otros forman parte de la compleja identidad cultural. Uno de los aspectos más destacados del cuento es cómo refleja la tendencia del mexicano a desconfiar, a dudar de sí mismo y de los demás. Esta desconfianza se manifiesta en Quintana de manera dolorosa, llevándolo a cuestionar incluso las intenciones de aquellos que lo rodean. Esta paranoia, que en el cuento se convierte en un motor de autodestrucción, no es solo una característica individual, sino una metáfora de una actitud cultural más amplia. La identidad del mexicano, tal como se refleja en el cuento, es una mezcla de orgullo y autocrítica, de admiración por lo extranjero y de una sensación de inferioridad que a veces se disfraza de rechazo. Esta dualidad se ve en la manera en que Quintana se relaciona con su propio trabajo, pero también en cómo el capitán Keller, el protagonista de su cuento dentro del cuento, percibe a México y su cultura. Keller, con su mirada extranjera, ve en México una tierra de contradicciones, de salvajismo y belleza, una percepción que resuena con las propias inseguridades de Quintana. Esta percepción también se extiende a la relación de Quintana con el que podría ser su jefe, una figura que representa una autoridad externa y que Quintana decide no conocer por pena o miedo, reflejando así otra manifestación de la dualidad entre lo conocido y lo desconocido, lo cercano y lo lejano, que atraviesa la narrativa de Pacheco. Sin embargo, el cuento no se detiene en esta visión pesimista. Pacheco también muestra cómo en medio de esta complejidad hay espacio para la esperanza y la redención. Aunque Quintana está atrapado en su ciclo de autocrítica, también es un personaje que sigue luchando, que sigue escribiendo, a pesar de todo. Esta perseverancia es en sí misma un reflejo del espíritu mexicano, un espíritu que, a pesar de las dificultades, sigue adelante buscando una forma de expresarse, de existir. En la compleja identidad del mexicano, el amor por su tierra y su cultura juega un papel fundamental. Este amor, que se manifiesta en un sentido de pertenencia profundo y a menudo inexplicable, es lo que sostiene la identidad mexicana incluso en los momentos más oscuros. Es un amor que trasciende las dificultades y las contradicciones, que persiste a pesar de la desconfianza y la autocrítica que a menudo marcan la psicología colectiva. Es este amor, que puede parecer irracional para quienes observan desde fuera, lo que ha mantenido viva la esencia de ser mexicano a lo largo de los siglos. Sin embargo, el amor por la patria no es lo único que define la identidad mexicana. La fe, tanto en un sentido religioso como cultural, es otro pilar fundamental. Los mexicanos han sido capaces de encontrar líderes en los que depositan una fe casi ciega, una confianza que, a pesar de las experiencias previas de traición o desilusión, renace una y otra vez. Este fenómeno es único y paradójico.
¿Cómo es posible que un pueblo tan marcado por la desconfianza y la autocrítica sea capaz de depositar tanta fe en sus líderes? La respuesta radica en la capacidad del mexicano para creer en algo más grande, en un ideal o una figura que represente sus esperanzas y sus sueños. Pese a todas las contradicciones, el mexicano tiene una capacidad única para creer, para esperar algo mejor. Esta fe, aunque a veces parece irracional, es lo que ha permitido a la sociedad mexicana mantenerse unida a pesar de las crisis y los desafíos. Es una fe que, al igual que el amor, es difícil de explicar, pero que sin duda ha sido un elemento crucial para la supervivencia y la cohesión de la identidad mexicana. La crítica social en la Fiesta Brava no se limita solo a la autocrítica del mexicano, sino que también aborda cómo esta identidad se relaciona con lo extranjero, especialmente con la influencia de Estados Unidos. El personaje de Keller, con su percepción de México como un lugar exótico y bárbaro, es una representación de la mirada imperialista que a menudo ha definido la relación entre los dos países. Sin embargo, Pacheco no presenta esta relación de manera simplista. En lugar de eso, muestra cómo esta influencia extranjera es tanto una fuente de admiración como de resentimiento para los mexicanos. Este resentimiento se refleja en la manera en que Keller ve la corrida de toros, un espectáculo que para él es una muestra de barbarie, pero que para los mexicanos tiene un significado cultural profundo. Aquí Pacheco invita a reflexionar sobre cómo las diferencias culturales pueden ser malinterpretadas y juzgadas desde una perspectiva externa, y cómo estas diferencias forman parte de la identidad que Quintana, y por extensión el mexicano, lucha por preservar. Pero, ¿qué ocurre cuando esta identidad se ve amenazada por la influencia externa? ¿Cómo se defiende el mexicano ante la imposición cultural, ya sea de Estados Unidos o de cualquier otra potencia? La identidad mexicana es resiliente, pero también vulnerable. Aunque México ha absorbido muchas influencias extranjeras, sigue siendo un país con una identidad propia, una identidad que, aunque contradictoria y compleja, sigue siendo fuerte. Este análisis de la identidad mexicana en la Fiesta Brava nos lleva a un punto crucial. La autocrítica y la dualidad cultural no son signos de debilidad, sino de profundidad y riqueza. La capacidad del mexicano para cuestionarse a sí mismo, para criticar sus propias fallas, es también lo que le permite crecer, evolucionar y adaptarse. Es en esta lucha interna, en esta constante búsqueda de identidad, donde reside la verdadera fuerza de la cultura mexicana. Así llegamos al punto en el que Pacheco nos deja con más preguntas que respuestas, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia identidad y cómo ésta se relaciona con el mundo que nos rodea. Pero el cuento no solo habla de México, también habla de la condición humana en general, de la lucha por encontrar nuestro lugar en un mundo que a menudo parece indiferente o incluso hostil. Con todo esto en mente, nos acercamos al cierre de nuestro análisis de la Fiesta Brava. A lo largo de este recorrido hemos desentrañado las complejidades de la autocrítica de Andrés Quintana, la fina línea entre la realidad y ficción, y la dualidad intrínseca en la identidad mexicana que Pacheco explora con maestría. Pero antes de concluir es fundamental detenernos y reflexionar sobre el verdadero mensaje que Pacheco nos deja con esta obra. ¿Qué es lo que realmente nos quiere transmitir a través de la lucha interna de sus personajes y la crítica social subyacente? ¿Cómo estas reflexiones pueden influir en nuestra comprensión de nosotros mismos y de la sociedad en la que vivimos? En la conclusión, abordaremos estas preguntas buscando cerrar este análisis con una reflexión que resuene más allá de las páginas del cuento, invitándonos a seguir explorando los misterios que José Emilio Pacheco nos plantea. José Emilio Pacheco, a través de la Fiesta Brava, nos ha llevado a un viaje profundo y multifacético por las entrañas de la identidad mexicana, la creación artística y la compleja relación entre realidad y ficción. Hemos visto cómo Andrés Quintana, con todas sus inseguridades y luchas internas, no es solo un personaje de ficción, sino un reflejo de nosotros mismos, de nuestras propias dudas y contradicciones. Este cuento nos ha mostrado que la autocrítica, aunque a veces paralizante, es también una puerta hacia la introspección y el crecimiento.
Nos ha invitado a cuestionar las influencias externas y a reflexionar sobre cómo éstas moldean nuestra identidad, tanto a nivel personal como cultural. Pero sobre todo, la fiesta brava nos recuerda que en medio de la duda y la autocrítica, siempre hay espacio para la esperanza, para seguir adelante y encontrar un camino que nos lleve a una comprensión más profunda de quiénes somos. Al final del día, Pacheco no nos ofrece respuestas fáciles, sino un espejo en el que vernos reflejados, con todas nuestras virtudes y defectos. Nos deja con preguntas que persisten, que nos invitan a seguir explorando no solo este cuento, sino la vasta riqueza de la literatura. Y es precisamente esa invitación a seguir buscando, a seguir cuestionando, lo que hace que La Fiesta Brava sea una obra tan poderosa. Ahora, al cerrar este análisis, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje literario. Espero que este análisis haya despertado en ti una curiosidad renovada por la literatura y que te haya ofrecido nuevas perspectivas sobre este cuento y quizás sobre ti mismo. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o si hay otro cuento que te gustaría que analicemos juntos, no dudes en hacérmelo saber. Este espacio es tanto mío como tuyo, un lugar donde la literatura cobra vida a través del diálogo y la reflexión. Gracias por tu tiempo y tu atención. Nos encontraremos de nuevo en el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando los misterios y maravillas que nos ofrecen las grandes obras literarias. Hasta entonces, sigue leyendo, sigue cuestionando y sobre todo, sigue disfrutando del poder de las palabras.